para nadie es un secreto que Costa Rica está pasando por un pico de inseguridad. ¿Y sabe qué está pasando? Que las familias no se quieren defender por miedo a represalias, pero tenemos que tener las herramientas para poder defendernos y por eso es importantísimo. Hoy trajimos al abogado José Pablo Venegas Hall. Él fue fiscal por 12 años, fiscal de la República, así que tiene pues todo el verbo para poder hablar de este tema. Licenciado, bienvenido. Gracias. Buenos días y un saludo a toda la audiencia. Ahora, estamos en vivo en Facebook y es importantísimo, si usted está pasando por algo y necesita al abogado, este es el momento para esta valiosa herramienta. Hablemos de la defensa. A ver, ¿qué es lo que puede ejercer un ciudadano para tener las condiciones y decir, me voy a ir a defender, hombre? Sí, bueno, a nivel legal hay un instituto que está establecido en el artículo 28 del Código Penal que habla de la legítima defensa. Esa legítima defensa tiene, en palabras muy sencillas, dos requisitos básicos. Cuando la persona se defiende, se debe defender de una agresión que resulta ilegítima, que esa agresión no la provocó esta persona. Y para repeler esa agresión que es ilegítima, necesariamente tiene que haber aplicado un principio constitucional que es el de proporcionalidad. O sea, que el medio empleado sea proporcional la defensa que la persona utilice. Eso cuando está sucediendo en un momento en específico, la comisión de un hecho delictivo donde yo soy la víctima del proceso, porque para defenderse también están, por supuesto, los procesos penales. Licenciado, ¿qué pasa si en esto está involucrado un menor de edad? Llega un menor de edad y me empieza a atacar, me empieza a pegar, y entonces la gente dice, no le pegue, que es un chiquito, no sé qué. Y uno dice, pero este muchacho me está atacando. Claro, ahí voy a hacer un llamado a la ciudadanía porque hay mucha falta de información. En Costa Rica existe una ley especializada, que es la Ley de Justicia Penal Juvenil, que establece qué personas menores de edad pueden ser procesadas a nivel penal. Esta ley establece que las personas que inician desde los 12 años hasta los 17 años, 364 días cumplidos, pueden ser procesados, enfrentar un proceso penal. Y particularmente también esta administración de justicia, por la especialidad que tiene, abarca tanto las contravenciones, conocidas como delitos menores, y delitos tan graves como la ola de homicidios que está afectando al país, por ejemplo. Ahora, en el momento de aplicar esa defensa, ¿cambia algo si estoy en la casa, o estoy afuera, o estoy en un parque, o estoy en un bar? Esa es una excelente pregunta. Con esto hay que tener mucho cuidado para que el televidente entienda el alcance de la ley. El artículo 28 del Código Penal establece esa circunstancia en particular. ¿Por qué? Porque si nuestros legisladores establecieron la legítima defensa como un instituto para poder repeler una acción que ya hablamos y no voy a ser reiterativo, si nos protege fuera de nuestra vivienda, aún más dentro de ella, ¿sí? Y no solamente a lo interno de nuestra vivienda, sino si hay aposentos. Un ejemplo muy sencillo, nos trasladamos a la zona de Guanacaste, donde hay viviendas en propiedades muy amplias, pero tienen, por ejemplo, caballerizas. Entonces, el propietario se da cuenta que hay una situación que le llama la atención en la noche, se traslada y sorprende a una persona dentro de esa dependencia de la vivienda. Entonces, con esas circunstancias, muy sencillamente, podemos entender que amplía la posibilidad de la protección de la legítima defensa, tanto en las viviendas como en sus aposentos, o circunstancias de este tipo. Licenciado, ese escenario está muy bien, pero imagínense las personas que trabajan de noche, tienen que correr a agarrar el último bus, y claro, ¿qué pasa si llega una banda a asaltarlo y él tuvo que defenderse? Sí, la defensa en este ejemplo, como usted lo menciona, es igual. Se aplica la misma explicación que les acabo de mencionar. Es necesario para la legítima defensa, a nivel de aplicación del Código Penal, como una causa de justificación en la existencia de que el hecho sea o no sea delito, que la agresión sea ilegítima, porque si no es ilegítima, no tendríamos una agresión, o sea, no tendríamos una justificación para repeler esa agresión. Y como les decía, que el medio empleado para la defensa sea proporcional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo justificar, por ejemplo, estar en mi vivienda, escuchar que hay alguien en la cochera y yo desde el interno de mi casa dispararle, si tuviera un arma de fuego, ¿verdad? Porque ahí pareciera ser que se está dando una dinámica de un posible hecho delictivo
pero la integridad de las personas de la vivienda no corre en peligro hasta ese momento. Licenciado, perdón que te interrumpa claro ahí, que sí, porque claro que sí. dentro de la legislación hay algo que se llama exceso en la defensa. El exceso en la defensa está establecido en el artículo 29 del mismo Código Penal y refiere a eso. Si existe exceso en la defensa, no estamos frente a una causa de justificación, y la persona, si excede esa defensa, el medio empleado no es proporcional, o le dispara y le dispara y le dispara y acaba con su vida en el momento, pues evidentemente va a tener que enfrentar un proceso de conformidad con la normativa existente. Cuando nos están atacando en una pelea, uno no le importa si es menor de edad, mayor de edad, pero ¿cómo hace uno para no meterse en problemas legales y poder defenderse a la vez? Sí, bueno, la situación de persona menor de edad creo que ha quedado aclarada. La legislación penal en Costa Rica, como es un derecho público, el derecho penal es un derecho público, nos cubre a todos, y tampoco podríamos partir del supuesto como un requisito que la persona sepa las edades o la edad de la persona que tiene al frente. Lo único que se necesita, como ya lo he mencionado, es estas dos circunstancias: de que sea una agresión ilegítima, que no la haya provocado, y evidentemente que el medio empleado para repeler la defensa sea proporcional. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Por favor, manden mensajes, que aquí vamos a estar resolviendo un poquito. Marisanti, a mi hija le pegó una muchacha entre 16 y 17 años. ¿Yo podría defenderla? Bueno, la defensa sería en estrados judiciales, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, claro, algo. La resolución de los procesos no es un criterio subjetivo. ¿Qué significa eso? Que si a mi hija la agreden, yo no voy a ir a agredir a la persona que la agredió. Para eso están los tribunales. Actualmente en Costa Rica, hace aproximadamente 2 años, si no me equivoco, se aplica para este tipo de circunstancias la ley de justicia juvenil restaurativa. ¿Qué significa esto? Es una gran herramienta. Se ha venido utilizando para descongestionar los juzgados especializados en materia penal juvenil, porque este tipo de hechos, que son contravenciones, o sea, delitos menores, lo que se hace es que se acelera el proceso, la persona imputada, la persona infractora, asume los hechos como personales, los admite no como una confesión, ¿verdad?, sino como parte de los requisitos para poder resolver el proceso, para buscar recuperar la paz social. Entonces, sin realizar juicios, sin realizar declaraciones y sin realizar valoraciones subjetivas si la persona es responsable o no de los hechos que se le vienen atribuyendo, pues resuelven la causa de una manera que tiene que resarcir el daño. Pero resarcir el daño no significa aspectos económicos, sino realizar alguna serie de requisitos que la resolución jurisdiccional nos va a establecer para que la persona, enfrentando el procedimiento, cambie ese comportamiento y sea una persona de bien para la sociedad. Contestada Marisanti. Ahora vamos con Itza Ramírez. Buenos días, vea qué interesante. Si en un hospital un paciente agrede a golpes a un funcionario, recae en la legítima defensa si el funcionario se defiende. Por supuesto que sí, porque volvemos a lo mismo, en el escenario que sea, si la agresión es ilegítima, hay que entender esto, ilegítima, o sea que no tiene ninguna justificación, la persona en Costa Rica tiene el derecho de defenderse, siempre y cuando la forma de defenderse sea proporcional, que era el ejemplo que hablábamos de la persona que le disparaba a el sujeto o a las personas que veía dentro de su vivienda en la cochera de la casa. Ay, licenciado, vea, Tita, le mando un abrazo, mi chiquita, vean qué increíble, vea. Tengo una amistad, empieza así, tengo una amistad que dice que me va a matar con una pistola, me ha buscado varias veces, de ahí en ese caso yo me defiendo, pero si me la topo en la calle, me da miedo porque ella me anda buscando con un chopo, ¿verdad? ¿De qué amistad, mi chiquita, de ahí? Sí, bueno, el comentario, pese a que pareciera ser un poco distorsionado, ¿sí?, es muy válido. En Costa Rica, las amenazas, que en este caso es una amenaza personal, deriva para una contravención. ¿Por qué? Porque es un delito menor, no ha surgido un evento mayor que haya afectado derechos más importantes que la seguridad o la tranquilidad de la persona. Pero una contravención puede ser la génesis de un hecho más lamentable, ¿sí?
Cuando una persona sufre de este tipo de circunstancias, lo ideal es que se traslade a los tribunales, que formule una denuncia. Si es persona menor de edad, en los rangos de edades que ya conversamos, pues se puede formular la denuncia, se puede resolver por el procedimiento de justicia restaurativa, como les mencionaba, o por el procedimiento ordinario, pero se puede resolver. La idea en esto y lo importante en esto es que la ciudadanía entienda, los televidentes entiendan que no podemos retroceder a resolver los procesos a lo que a nosotros nos parezca, porque se vuelve subjetivo, y al volverse subjetivo volveríamos a aquel adagio que decía la ley del ojo por ojo y el diente por diente, y eso no puede ser en un Estado social democrático de derecho como tenemos aquí en Costa Rica. Don José Pablo, hablando un poquito fuera de cámaras, estábamos hablando ayer de lo que pasó en Paraíso de Cartago, que fue muy lamentable. Ayer nuevamente, dice don Orlando Rodríguez, en Paraíso de Cartago acabaron con la vida de un menor de edad. ¿Cómo informar más a la población para evitar este tipo de situaciones? Sí, eso es bastante interesante porque para nadie es un secreto, lamentablemente, que Costa Rica está actualmente en una situación de inseguridad como nunca antes. Sí, señor. El lamentable deceso de este joven, si no me equivoco y me corrigen los televidentes en las redes, creo que es el homicidio número 701 que se ha sufrido en el país. Y la forma de cómo repeler esto está en distintas organizaciones gubernamentales, ¿verdad? Fuera de cámaras conversábamos en una opinión muy personal que, y abro comillas, es una frase mía, la casa se barre completa. ¿Qué significa esto? Que si nuestros cuerpos policiales, organismo de investigación judicial, Ministerio Público, a lo largo y ancho de este hermoso país, hacen todos los esfuerzos diariamente, 24 horas, 365 días al año, pero no dan abasto por una falta de recursos, habría que determinar cuáles son las prioridades del país, porque pareciera ser que Costa Rica se nos está yendo de las manos. Sí, señor. Hoy fue este joven, mañana no sabemos, pero lo que pasa con la delincuencia es que va avanzando hasta un punto donde se sale de control, y considero que estamos en el momento indicado para poder tomar las medidas necesarias correspondientes. Doña Flori, le vamos a ayudar a usted, condenado vecino. Dice que el vecino le pasa dañando la tapia. ¿Qué puedo hacer? Sí, vamos a lo mismo. En este caso, no sé si es una persona menor de edad o una persona adulta, pero puede presentar la denuncia en la fiscalía más cercana por el delito de daños, según lo que nos menciona la televidente. Ahora, vea, doña María Segura Gómez. Saludos, doña María. A mí me pegó una muchacha con un paraguas y a mi hijo especial en la silla de ruedas. No me devolví por miedo, pero en la otra me lo pego, dice. Sí, yo le recomendaría que vaya a la Fiscalía Penal Juvenil más cercana y denuncie a la persona por el delito de agresión con arma. Okay. En este caso, ella... ¿El paraguas puede ser un arma? Por supuesto que sí, no necesaria. Esa es una excelente pregunta, porque a veces la ciudadanía comprende el término arma como armas blancas, cuchillos, navajas, o armas de fuego, revólver, pistolas, armas de grueso calibre, cuando en realidad pueden ser objetos como este florero, esta mesa, el zapato o hasta el mismo celular. Alex Rodríguez, vea qué interesante. Mi nombre es Alejandro y tengo un problema familiar donde todos tenemos derecho a vivir en una sola casa, pero siempre me amenazan de que lo van a sacar y van a firmar un documento, y yo también tengo parte del derecho de vivir ahí. ¿Qué puedo hacer en este caso? O sea, quieren hacer una carta, firmarla y sacarlo. Sí, eso es interesante, porque hay que entender que no todo lo que parezca amenaza o no todo lo que suceda es resorte exclusivo del derecho penal. En este caso pareciera ser que lo que hay es una disputa por la utilización, la tenencia, el uso, el disfrute de la propiedad, y eso se resuelve en otros estrados, no en los estrados penales, porque ahí en apariencia no tenemos delito alguno que investigar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque como el derecho penal forma parte del derecho público en general, el derecho penal es como la última medida. En términos técnicos se conoce como la última ratio, o sea, la última puerta que se puede abrir para buscar una solución, y no en todos los casos se utiliza por estas particularidades que les digo. Licenciado, vea qué interesante, y saludos a don Arturo Corrales, que nos escribe: una persona experta en artes marciales recibe un ataque
o un golpe a otra persona que no sabe artes marciales ni defensa personal. El experto se defiende aplicando una técnica de pelea, lo lesiona o lo mata. ¿Eso es exceso en la defensa? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Cada caso tiene que ser un caso en concreto y volvemos a lo mismo. Bajo el principio de proporcionalidad, que es un principio que deriva de nuestra constitución política, la forma de repeler la agresión tiene que ser proporcional a la agresión ilegítima que se sufre. ¿Por qué? Porque si es una persona capacitada, que trabaja en esto, que sabe incluso cómo, por ejemplo, dormir con un golpe toques, sí, puede acabar con la vida de una persona y se aprovecha de esa circunstancia sin estar en peligro su vida, podría enfrentar el proceso por lo que hablábamos al inicio del artículo 29 del exceso en la defensa. Sí, y vea qué interesante lo que nos escribe doña Itza Ramírez, cómo defendernos si es un adulto mayor el que llega a golpearnos, cómo se defiende uno sin hacerle daño al señor o la señora. Sí, de acuerdo, esa es una pregunta bastante interesante porque habría que ver hasta dónde alcanza el proceso para poder procesar a una persona adulta mayor, las condiciones propias del hecho que se viene a denunciar y las circunstancias por las cuales derivó la agresión. Algunas personas mayores, por ejemplo, pueden tener algún tipo de discapacidad mental, cognitiva o volitiva. Entonces, podría enfrentar el procedimiento, pero se podría buscar una medida alternativa en relación a ese padecimiento en particular que tiene. Vea qué interesante don Antonio. Don Antonio Díaz estuvo en una bronca de dos adultos mayores, se metió una menor de edad a defender a uno y salió golpeada. ¿Qué puede hacer? Sí, esa es una buena pregunta. Ahí podríamos considerar que no podríamos continuar con el procedimiento porque ninguna de las personas que participó del hecho, que es esta gresca, esta pelea que está teniendo estas dos personas, tuvo la voluntad, ¿sí?, de querer agredir a la niña que participó del hecho. A veces en un barrio todo el mundo sabe, pero nadie hace nada. Vea como lo que dice, y me agarro de la pregunta de doña Marlene de Castro. Ese adolescente que mataron en Cartago tiene fotos en todas las redes portando un arma. ¿Cómo puedo relacionar estos homicidios con la delincuencia de esta persona? ¿Eso es otra cosa? Sí, bueno, las redes sociales son una herramienta bastante valiosa, pero hay que tener cuidado porque si yo fuera defensor, por ejemplo, en este momento, la primera pregunta que diría es ¿cómo podemos determinar que ese es un arma, que eso es un arma letal? Perdón, licenciado, y es que a veces en el barrio todo el mundo dice, claro, él es el que anda robando y todo el mundo sabe, pero nadie hace nada por miedo a verdad. Sí, esa es una excelente pregunta porque muchas personas no conocen que existen líneas telefónicas eso es importante, privadas, que son confidenciales, donde la persona sin ningún tipo de detalle, de decir quién es, dónde vive, cualquier circunstancia que lo individualice, puede llamar a estas líneas y trasladar la información de que en mi barrio hay un grupo delincuencial que se dedica a la venta de estupefacientes, a la extorsión de los vecinos, a la sustracción de propiedades. Esa línea es la línea confidencial del organismo de investigación judicial, que si no me equivoco es la 800-645. Le agradezco muchísimo al abogado y exfiscal José Pablo Venegas. Vamos a entrar a Facebook un ratito a contestar, ¿le parece? 12 años como fiscal, le agradezco mucho. Y si alguno tiene una duda, ahí está su teléfono en pantalla. Que tengan muy buenos días y luchemos todos juntos para sacar el país adelante.